Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 26 de noviembre de 2022 y estamos aquí de nuevo en la esquina de la Torre B para empezar una nueva y trepidante vuelta al Santiago Bernabéu. Vente, quédate conmigo, vamos. Bueno, ante todo, feliz año a todo el mundo. Empezamos en la esquina de la Torre B. Mirad como hoy está totalmente despejado el cielo in the night. Aquí tenemos las lamas completamente desnudas. Mirad, es que parece que cada una de ellas son como de diferentes colores, ¿no? Una es negra, otra gris, otra beige. Mira, mira, no me había fijado yo en esto, no había caído yo en esto. Pero qué locura, ¿eh? Hoy está trabajando esta grúa que está aquí en Concha Espina, instalada, colocada, acopiada. Así que luego a ver si podemos acceder al interior. He pasado por la parte de Concha Espina, esa parte de la entrada a la tienda oficial y al tour. Y estaba petadísimo de gente, pero petadísimo. Se nota que es sábado y el cuerpo lo sabe. Aquí estamos. Bueno, vamos a arrancar la vuelta. Vamos a ver si está en verde. Ahí está, en verde. Arrancamos. Venga, dame la mano, vente conmigo. No te vayas, no zapes. No te vayas a Antena 3, no te vayas a la 4, no te vayas. No, quédate aquí en mi canal. Tenemos completamente estirada, o al menos empiezan las maniobras importantes de esta grúa. Bueno, es que, claro, la llama grúa Courtois y está la gente... Es que, menudas tonterías, es que vaya tela. Llamarle Courtois a la grúa esa, no sé qué. Gente aburrida, de verdad, es que no se le puede llamar ni a una grúa Courtois. En todo caso, el que se tiene que molestar por ello es Courtois. Que me venga y me diga, oye Jesús, mira, me molesta un montón que le llames Courtois a esta grúa. Entonces ya llego yo y no lo cambio igualmente. Pero por lo menos me llega la persona a la que yo me refiero y me dice lo que hay. Y me dice, oye, tal, Pascual. Pero no la gente, que es que la gente está demasiado aburrida, por favor, es que vaya tela. Igual que llamar a las cerchas enero, febrero, marzo. No sé, de verdad, ¿eh? De verdad que vivimos en un mundo que ya no puedes hacer nada. Aparte, Courtois se debería sentir privilegiado y contento por llamarle como esta envergadura de grúa. Porque él es así también. Él en la portería es inmenso. Bueno, aquí tenemos la esquina de la Torre B un poquito más abajo de lo que son la instalación de las lamas. Esas lamas que vimos ya hace muchísimo tiempo instalarse en esta zona. Vemos... Por cierto, ayer por la tarde vimos, antes de irnos, Maribel y yo, vimos cómo traían más material, más escaleras que tenemos ahora mismo en pantalla. Así que no sé cuándo van a empezar a colocarlas, hasta que no terminen con la colocación y montaje de la grúa, hasta incluso los izados. Pues a lo mejor toda esta zona de aquí veremos a ver lo que pasa. Pero bueno, estaremos al tanto. Muchísimas piezas blancas, piezas grises, escaleras metálicas, aquí las tenemos, veremos a ver para dónde van. Puede ser que sea para la zona del Skybar de la Castellana, pero veremos a ver, ¿eh? No os preocupéis que estaremos al tanto. Aquí estamos, contenedor, no sé de qué, no me puedo asomar, pero hay un contenedor. Vamos a ver cómo va el agujero, ese pedazo de socavón. Me imagino que ya lo estarán... No, iba a decir, ya lo estarán tapando, pero no. Siguen colocando las mismas estructuras que vimos el otro día, pero hoy no hay nadie trabajando en la zona. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, el body lo sabe. Oye, ahora que me fijo, mirad la parte de la Castellana. Toda esta zona totalmente vallada para que los trabajadores no puedan acceder al lado izquierdo, que es donde se va a hacer la maniobra y se va a mover la grúa. Todo totalmente vallado, totalmente protegido, para que no haya ningún problema, ningún accidente a la vez que va sucediendo todos estos hechos. Pero qué brutalidad, ¿eh? Cómo está quedando Castellana. Con esas plataformas, esa plataforma que estaba justo debajo de la viga museo, que ya hoy en día no nos acordamos prácticamente, y donde siguen colocando ese pladur en las diferentes partes y esos accesos que hay en la parte de Castellana, que ya veremos mejor, mucho mejor por Castellana y lateral oeste. Venga, abandonamos esta... Madre mía, qué bonito, tío. Venga, esos likes. Abandonamos esta esquina de la Torre B y nos vamos hacia Castellana. Por fin esta semana hemos visto cómo colocaban estas conexiones entre los soportes verticales. Por fin, después de tanto tiempo donde veíamos que estaban recolocando los soportes verticales y muchos soldadores por la zona, hasta incluso les veíamos también por aquí, que ya parece que ha desaparecido esa grúa. Creo que se la llevaron ayer, esa grúa, creo que era de Aguilar, la plataforma que diga. Y lo que decía antes, mirad cómo se va convirtiendo toda esta parte superior de las entradas, accesos de la parte de Castellana, se va volviendo de otro color. Ya no es naranja, que son las tapias, esos ladrillos que hay ahí, y se van convirtiendo en otro color, en este caso grisáceo. Aquí es que claro, el sol no me deja verlo exactamente, pero aquí lo podéis ver. Luego desde la Castellana lo podemos apreciar mucho mejor. Venga, abandonamos ya Torre B
Vamos hacia Castellana, vamos a ver, mirad cómo está la grúa Courtois. Bueno, iba a decir totalmente levantada, no, todavía no, iba a decir despierta, tampoco. Todavía falta, todavía falta. Es decir, se tiene que colocar como si fuese una L, pero la L no tumbada o torcida como está ahora, no. Se tiene que levantar completamente una grúa, como las grúas torre, igual. Lo que pasa que el plumín, el brazo va a ir hacia arriba, y claro, serán unos 100 metros por lo menos. Venga, dejamos atrás la esquina de la torre B, mirad qué bonito como está dando el sol ahora mismo en las lamas. Vamos a ver nuestro toque preferido, a ver si lo han arreglado. Joder, el día que lo arreglen voy a hacer una fiesta, Voy a montar una fiesta y vais a estar todos invitados. Pero como sé que este cacho de vídeo no lo ve nadie, pues no tocará invitar a nadie. Virgilio, que sé que estás ahí. Manuel... Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos avanzando en la parte de la cubierta? El perímetro de la cubierta oeste, porque ayer vi por la tarde que habían avanzado bastante, Han avanzado muchísimo. Ahora lo veremos mejor en Castellana, pero ojito porque va molto bene. Un día más, one day more y one more time. Aquí tenemos la Castellana, la fachada oeste. Mirad cómo van avanzando en el perímetro de la cubierta oeste. Va avanzando bastante bien, va avanzando muy ricamente. Mirad cómo van completando todas esas planchas, esa primera capa de esa parte de la cubierta oeste. Otro vistacito más a la grúa, donde mirad hasta donde ha llegado ayer por la tarde, bueno, al mediodía, fue cuando empezó a despertar, empezó a levantarse y se ha quedado así como la grúa Holland, la que tenemos montada en la torre D. Vamos a asomarnos también lo que hay en el suelo de la Castellana. Aquí tenemos, creo que es una parte del balancín. Un segundo que voy a limpiar la lente. Así mucho mejor. Aquí tenemos más partes de lo que va a ser el balancín. Este balancín que va a ser el responsable de transportar lo que van a ser las cerchas desde la Castellana hacia el lado de Rafael Salgado, que por cierto tenemos muchas novedades en Rafael Salgado, así que no te vayas. Hay mucho de qué hablar ahí en Rafael Salgado y en el fondo norte. Y vuelven a entrar las dudas. Vamos a hablarlo ahora cuando lleguemos allí, pero vuelven a entrar las dudas. Se hablaba de que con el transportín, este que está aquí todavía que no está montado, iban a transportar la cercha de aquí a los apoyos y soportes verticales de Rafael Salgado y fondo norte, y desde ahí con las dos grúas, tanto la grúa Courtois como la grúa Holland, desde ahí cogen las dos y lo montan en la cubierta. Ahí ya, pues bueno, el proceso típico de llevarlo cada una a su sitio, en este caso la primera al fondo sur, pero ahora vuelven a aparecer los fantasmas, vuelven a aparecer las dudas. Venga, os dejo esta incógnita porque vamos a ir para el fondo norte, Torre C y demás, para ver qué está pasando. Que sé que os estáis mordiendo las uñas, que lo sé. Último vistacito a la fachada oeste hoy, 26 de noviembre de 2022. Mirad cómo van colocando las conexiones entre esos soportes verticales. En la parte superior tenemos también la cubierta oeste, como van alargando esa plancha, ese perímetro de la misma cubierta. Y aquí tenemos las lamas completamente tapadas, protegidas, aisladas del mundo exterior, hasta que se produzcan esos izados de las cerchas. O al menos yo creo que hasta que coloquen las grúas. Una vez que coloquen las grúas, pues ya es posible que reanuden los trabajos de instalación de lamas en esta parte de la fachada oeste, porque ahora vais a ver que tenemos muchísimas lamas en la esquina de la torre C. Es que os hago mucho spoiler, no debería hacer esto, pero es que quiero que os quedéis a ver el vídeo entero. Que no os vayáis, porque... ¡ay! Que me he dado con las ramas. Que no os vayáis, porque al final todo lo que se cuenta cada segundo, cada minuto, cada milésima de segundo es súper importante. Uy, qué bonito la familia con el Real Madrid. Y ya sabéis que no podéis pestañear porque ya sabéis que como pestañees te roban. Digo, te lo pierdes. Aquí tenemos las diferentes... Ojo, esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo. Es decir, son sistemas de unión entre cercha y cercha. Pero yo esto no me suena de haberlo visto ayer. Ahí lo han agarrado con esa cinta naranja, pero eso no me suena haberlo visto ayer. Y si no, corregidme. Aquí tenemos las cerchas, 5 cerchas totalmente montadas, a la que siguen haciendo sus últimos remates. Y a mí lo que no me cuadra es que si a día de hoy y con el tiempo que llevan estas cerchas aquí montadas en... Sí, son piezas nuevas, las están colocando ahora mismo ahí. A ver si llegamos. Bueno, lo que os digo, lo que no me cuadra, lo que no me entra en la cabeza es, estas cerchas llevan aquí un montón de tiempo, llevan como un mes más o menos aquí montándose. ¿Cómo va a ser la primera? ¿Cómo va a ser la primera la que están cogiendo y la que están montando en el fondo norte? La sexta cercha. No me entra en la cabeza porque estas siguen montando, siguen rematando. ¿No será que las que estén montadas aquí, se las lleven directamente a Rafael Salgado fondo norte porque están ampliando el banco de pruebas? Y es posible que a lo mejor las que están montadas aquí
pues se la lleven al fondo norte y la suban. Así que a lo mejor es posible, solamente digo que es posible, que enero sea la primera, cuando yo en mi cabeza ya tenía pensado que iba a ser pues prácticamente las últimas y que a lo mejor junio iba a ser la primera. Pero aquí vemos, eso es una teoría mía, ¿eh? Eso ya me podéis corregir, podéis decirme lo que queráis, lo que pensáis sobre al respecto de estos izados. Aquí tenemos lo que decía antes, lo que hemos visto en el otro extremo. Vemos cómo están colocando estas uniones que van a ser las encargadas de unir las diferentes cerchas, en este caso enero y febrero. Obviamente ahora no lo van a poder unir porque hasta que no esté en el techo no se van a unir. Aquí es imposible, no van a coger las 12 cerchas y las van a subir a todas juntas. ¿Me explico? 17 graditos. Y ahí tenemos al fondo el balancín, que va a ser el encargado de transportar las cerchas con esta grúa Courtois. Las cerchas, un día más, parece que están muy paradas, ya parece que han terminado de montarlas. Aquí tenemos la grúa Courtois, que ya está medio subida, tienen que subirlo entero. Y aquí tenemos las lamas de la esquina de la Torre C, donde creo que no han colocado más, aunque sí creo que han quitado pegatinas, porque en esa columna ahora está desnuda. Y lo que sí están subiendo son lamas en la parte de la visera, en la parte superior de la esquina de la Torre C. Mirad todas las lamas que han subido, estas pequeñitas lamas, y pequeñísimas, porque son súper monas, súper coquetas, y me hacen mucha gracia, la verdad. Me hacen mucha gracia. Y creo que también han quitado pegatinas, han quitado ese plástico protector. Ahora cuando pasemos por la cara de Rafael Salgado lo vamos a ver mucho mejor. Así que venga, quitamos el zoom, vemos al modo gran angular, 26 de noviembre de 2022. Y por cierto, mirad lo que se ve desde aquí. Mirad lo que se ve desde aquí. Han ampliado el banco de pruebas improvisado aquí en el fondo norte. Lo han ampliado. Así que es posible que empiecen a montar más cerchas o que empiecen a traer más cerchas en este lado. Lo que yo creo que es lo que decía antes, es que las que están montadas aquí, justamente a nuestra derecha, estas de aquí las van a desplazar hacia ese lado de allí, y desde allí ya las que están montadas y listas las suben a la cubierta. Porque lo que decía, esta cercha no está lista ni de coña, acaba de llegar, han montado hasta hace nada los motores, seguirán montando los desagües, esos tubos y los diferentes motores y elementos para el inflado y desinflado. Así que es que falta mucho. Y claro, aquí el tiempo es oro, como el color de este balancín. Venga, abandonamos ya Castellana, entramos en la esquina de la Torre C y Rafael Salgado. Vamos a ver lo que os decía antes. Mirad cómo están totalmente acopiadas, guardadas, amontonadas todas las lamas de lo que es la parte superior de la esquina de la Torre C. Lo que decía antes, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Aquí tenemos el montón, el ejército, esto es un ejército, el ejército chino, esto es un ejército chino de las lamas que hay aquí acopiadas en la esquina de la Torre C. ¡Qué brutalidad! Ahí a la derecha, lo que estáis viendo en pantalla, todas las lamas que hay. Y es que a nuestra izquierda también tenemos lamas, están un poco escondidas, ahí están un poco escondidas, pero también hay lamas. ¡Qué brutalidad! Y lo que decía antes, mirad, mirad cómo siguen subiendo esas mini lamas, porque son mini lamas coquetas, graciosas. ¡Ay, qué pequeñitas! Es que me dan ganas de acariciarla y todo. En la esquina de la Torre C, ¡qué brutalidad! Sonreíd, foto para la miniatura. Vamos a ver cómo recepcionan esa última lama, que ahí faltan dos, creo, en esa columna. Pero me hacen mucha gracia porque son súper pequeñitas. Son hiper mega pequeñitas. Claro, pero tiene toda la lógica del mundo, porque en la parte superior no puedes meter el grosor que estás metiendo aquí abajo. Puedes, pero no debes. Aquí tenemos la sexta cercha junio, donde siguen rematando, siguen montando, siguen haciendo los respectivos trabajos en su interior. Y yo creo que, bueno, dejadme en los comentarios lo que pensáis sobre todo esto, porque es increíble lo que está pasando. Ahí tenemos la ampliación de este banco de pruebas improvisado aquí en el fondo norte. Y es que ahí yo creo que caben otras dos cerchas más, dos cerchas más. La gran pregunta es, ¿traerán las cerchas desde Fuenlabrada para montarlas aquí? ¿O lo que harán es, las que están montadas y listas, las desplazan aquí y desde aquí las suben con una grúa? Con una grúa pueden hacerlo. Y van trayendo más y más y más cerchas para montar en este lado de aquí. ¿Qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios, ¿qué pensáis sobre todo esto? Porque me está aturullando la cabeza. Aquí tenemos la parte superior con esos nexos colocados, instalados y dejados ahí en la parte de la visera, en la parte superior del paseo 360 grados, donde de momento no han colocado lamas, pero estaremos muy atentos en el canal para ver si
colocan lamas la semana que viene, que no me extrañaría, no me extrañaría, pero depende, porque cuando sea el izado obviamente no van a colocar lamas ahí, pero los han dejado totalmente listos para ya colocar las lamas en la parte de la visera. Bueno, pues ahí podéis hacer vuestros cálculos en la cabecita, esa loquita que tenéis ahí encima de los hombros, y podéis echar cálculos también de cuántas terchas pueden entrar en este lado. Y la verdad que es que está muy pensado, está muy bien pensado haber ampliado este banco de pruebas aquí en el fondo norte, porque al final se pueden hacer más terchas. Y es que el tiempo es oro, porque cuando nos queramos dar cuenta ya estamos a finales de enero. Seguimos, no paramos. Aquí tenemos el banco de pruebas improvisado que han hecho aquí en Rafael Salgado, fondo norte, donde han visto estos preciosos ojos, cómo han prolongado, cómo han agrandado toda esta parte de aquí para seguir colocando cerchas. Veremos a ver si las que ya están montadas o las nuevas que hay que montar también en este lado. Veremos a ver, veremos a ver qué es lo que va pasando. Así que ya sabes, suscríbete al canal para estar pendiente de todo lo que va pasando en la remodelación. Este es tu canal, aquí haremos directos, vídeos de todo lo que vaya sucediendo, todo lo que vamos viendo, lo vamos plasmando aquí en el canal. Así que ya sabes, este es tu canal para poder ver todo lo que está pasando en la obra. Veremos a ver qué sucede, si traen las cerchas montadas ya directamente a este lado, o si de nuevo las montan aquí directamente como esta cercha número 6. Veremos a ver qué pasa, ¿vale? Venga, seguimos. Fondo norte, visera, donde han colocado esos nexos, lamas completamente desnudas del fondo norte, aquí en Rafael Salgado. Y seguimos, continuamos hacia Padre Damián. Siguen sacando un montón de escombros del interior, un montón de escombros, muchísimos contenedores que siguen funcionando como si se les fuese la vida en ello. Toda la parte del fondo norte siguen, dale que te pegó, a sacar escombro del interior. Volvemos al modo gran angular, esquina de la Torre D, lamas completamente desnudas. Mirad lo que me acaban de traer los Reyes Magos. Muchas gracias. Qué cochazo. Esquina de la Torre D, ya, esquina de Rafael Salgado con Padre Damián. Dejamos este modo gran angular porque siempre me gusta, me encanta sacaros estas preciosas imágenes de todas las lamas completamente desnudas de esta esquinita. Y vamos a ver qué están haciendo aquí en Padre Damián, donde ya sabéis que están a tope con los soportes verticales, las lamas en la Torre A, así que vamos a ver qué están haciendo en el día de hoy. Aquí tenemos todos los soportes verticales de la fachada este, aquí en Padre Damián. Vamos a ver cómo avanza durante todos estos días, si siguen colocando los nexos para recibir las lamas. De momento colocaron aquí las lamas, pero no han vuelto a colocar más lamas. Están a tope con la instalación de los soportes verticales ya para envolver lo que es la parte de la tripota. Así que lo que decía antes, vamos a ver si tenemos novedades al respecto de lo que estamos hablando. Wow, qué locura cómo está quedando la fachada qué locura cómo está quedando, por favor, qué belleza. Madre mía, cómo se ve ya la curva, esa curva definitiva donde luego colocarán los nexos, colocarán las lamas. Y mirad cómo va quedando la fachada qué verdadera locura. Bueno, fachada principal aquí en Padre Damián, hoy 26 de noviembre de 2022. Mirad los nuevos soportes verticales en la parte central del nuevo edificio. Ahí vemos como ya están totalmente enganchados a sus orejetas correspondientes. Y vamos a ver cuántas faltan por completar ya. Y serían las últimas de colocar tanto en los laterales como en los fondos. A falta de colocar los dos soportes verticales de cada esquina que faltan por cerrar, es decir, 8. Vamos a hacer un zoom para ver cuántos soportes verticales quedan. Ahí vemos que falta uno. Vamos allá a la derecha. Ahí vemos que falta otro, es decir, quedan 2 soportes verticales para terminar de unir ya todo el Santiago Bernabéu de estos pedazos de mostrincos verticales que les hemos llamado de todo. Les hemos llamado guías, faldones, les hemos llamado de todo. Y vamos a ver si están colocadas también las orejetas para terminar de ver si están perfectamente colocadas para recibir los siguientes y últimos soportes verticales. Y sí, están los dos, están las 2 orejetas totalmente instaladas. Así que me da a mí que la semana que viene ya tenemos el cierre total en Padre Damián con los soportes verticales. Locura máxima aquí en las obras del Santiago Bernabéu hasta hoy sábado, Hoy sábado hay mucha locura, mucho trabajador trabajando, como al igual que el encofrador encofra. Y bueno, esto ya sí que es una locura, Esto es una locura, la Torre A.
Espera, me voy a mover para que veáis la imagen totalmente limpia. Vais a flipar. Ya estáis flipando, ¿a que sí? Lo dije en su día, digo, ya verás, cuando esté lista la torre A, que todavía no está lista, vais a flipar lo bonita que va a ser. Y no miento, eso es que yo no miento, yo no miento. No, que no, que no. Aquí tenemos Padre Damián, lo vamos dejando atrás, vamos dejando atrás esta belleza también, porque no tiene almas de momento, pero aún así es una belleza estructural, donde se siguen realizando diferentes trabajos, se siguen colocando las planchas de acero, se sigue impregnando ese elemento intumescente en las diferentes piezas rojas que componen el nuevo edificio. Parece que se siguen colocando las conexiones entre los soportes verticales que hay colocados también en la parte de la fachada este. Y por supuesto parece que están colocando lamas en la esquina de la torre A, porque mirad todas las protecciones que hay, todos esos adhesivos totalmente colocados en la esquina de la torre A, que está quedando preciosísima, tío. Está quedando preciosísima. Qué brutalidad. Bueno, venga, abandonamos ya este terreno, nos vamos hacia Concha Espina y Fondo Sur. Y esto sí que es una locura, ¿eh? Esto sí que es una locura. Voy a hacer un poquito de zoom, si el autobús me lo permite, y mirad, hemos visto desde otra perspectiva cómo va quedando las lamas y esta esquina de la torre A con los soportes verticales en la fachada este, pero es que es una brutalidad cómo está quedando esta esquina, esta parte de la torre A. Qué bonito, tío. Es que estoy flipando a la vez que estoy grabando, ¿eh? Estoy flipando a la vez que estoy grabando. ¡Wow! ¡Wow! No de perro, ¿eh? ¡Wow! De flipar. Y al igual que la esquina de la torre C, tenemos... ¡Madre mía, chaval! ¡Qué locura! ¿Cómo suena eso? Al igual que la esquina de la torre C, tenemos ya los nexos completamente colocados, esperando a recibir ya las lamas que bañan y que envuelvan también la torre A. Mirad cómo ya están colocados los nexos en la parte superior. Así que se vienen lamas también hasta en la parte superior de la esquina de la torre A, ¿eh? A falta de colocar estas últimas ya en estas columnas, la torre A ha remontado el vuelo. Y mirad todas las lamas que han colocado en apenas 2 semanas, ¿eh? 2-3 semanas más o menos. Y aquí abajo, en el suelo, tenemos más lamas para colocar. Así que el lunes tenemos de nuevo jaleo aquí en las obras. Ya sabes, suscríbete, no quieres perderte nada, suscríbete a este canal. Si hacemos muchos vídeos directos de todo lo que va pasando aquí, no te lo puedes perder. No, no. Aquí tenemos también la entrada, esta entrada donde han colocado esa plataforma auxiliar y que ayer estuvieron colocando arena. Y ahí podemos ver cómo ya han allanado toda esa arena, toda esa tierra que han colocado ahí en la parte de la entrada, en la puerta 38. ¡Qué locura! ¡Qué verdadera locura! Cómo avanza esto súper rápido. Toda esta tierra, toda esta arena que han sacado del interior, esta tierra o arena, yo no sé lo que es del túnel logístico, toda esa que han sacado del túnel logístico y que siguen ampliando. Y bueno, pues esta fachada que la conocéis muy bien también, por supuestísimo, ya lleva muchísimo tiempo. Es más, fue la primera fachada en la que vimos las lamas completamente desnudas y en la que últimamente pues hablaré de si siguen colocando esos nexos como han hecho en el fondo norte, pero aquí no han colocado todavía esos nexos. Así que estaré pendiente, estaré atento y alerta para ver si siguen colocando los nexos en la parte superior y ver cómo reciben ya esas lamas en la parte superior del fondo sur. Así que nada, me despido por aquí, en la parte de la tienda oficial del Real Madrid, justo enfrente. Hoy 26 de noviembre de 2022, vamos a ver si luego podemos acceder al interior del Santiago Bernabéu. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid, de las obras, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.